Optimizar el manejo de tu cuenta en OnlyFans, establecer metas y analizar tus estadísticas te ayudará a mejorar continuamente y mantener un crecimiento sostenible en la plataforma. En este video te presentaré algunos trucos y tips que podrías aplicar para mejorar tu experiencia en OnlyFans y potenciar tu éxito como creador o creadora de contenido. Comencemos. El primer truco que te quiero mostrar lo podrías aplicar en el momento en que quieras enviar un mensaje personalizado a tus suscriptores. Pero si tienes 500 suscriptores o 1000 suscriptores, esa tarea se hace un poco difícil porque perderías muchas horas enviando mensajes a esa cantidad de suscriptores que estés teniendo actualmente. Hay un truco que te voy a mostrar que lo puedes aplicar para este caso, donde podrás ver a los usuarios que están en línea. Así de esa manera, para no darte la tarea de enviar a 500 suscriptores un mensaje personalizado, lo enviarás solamente a los que estén en línea en ese momento y a los que sabes que te pueden responder tu mensaje. Bien, vamos aquí en la foto de tu perfil y entras en tus aficionados, que serían los fans. Le das clic y aquí hacia la parte derecha hay como estas tres líneas que dice filtrar. Bueno, entramos ahí y lo que queremos es filtrar por los suscriptores que están en línea en ese momento. Entonces le damos aquí en línea y aplicar. Bien. En este momento, a la hora en que yo estoy grabando este video, hay 49 suscriptores en línea, ¿sí? Entonces, a estos suscriptores, a estos 49 suscriptores, son los que le puedes enviar el mensaje personalizado que quieras enviar en este momento. Pasa que muchos usuarios, como ven aquí, esta es una modelo. Esta modelo sabemos que está en línea porque tiene habilitada la opción de que se le vea en línea por este punto verde. Así sabemos que está en línea. Pero hay usuarios como este que está en línea en este momento, pero tiene bloqueada la opción del punto verde. Entonces, por medio de este filtro, de este truco, sabemos que aunque no veamos el punto verde aquí, sabemos que está en línea y por lo tanto le podemos enviar un mensaje entrando directamente aquí. El segundo truco que te quiero enseñar es que puedes cambiar tú misma el nombre del suscriptor. Por ejemplo, supongamos que estés interactuando con este suscriptor y en las conversaciones que van teniendo te dice su nombre real, te dice qué tipo de músicas le gusta, te dice qué profesión tiene, y a medida que vas interactuando con varios suscriptores te va a ser difícil saber de memoria o memorizar todos los temas de conversación que hayan tenido con ese suscriptor en particular, y también a veces es muy difícil tener una agenda con todos los nombres de los suscriptores, con sus gustos y demás. Entonces, una tarea muy sencilla que podemos hacer es simplemente entramos en este lápiz que está al lado del nombre de usuario de este suscriptor y le damos editar. Y aquí sale nombre personalizado. Esto el suscriptor no lo va a poder ver, solamente tú lo vas a poder ver para que tú lo puedas reconocer. Supongamos que interactuando con este usuario me dice que su nombre real es Orlando, entonces yo lo puedo colocar aquí, Orlando. Así yo sé que en un próximo mensaje personalizado ya lo llamo por su nombre real, que es Orlando, ¿sí? Orlando me dice que de profesión es un cocinero, un chef. Entonces, para que yo no me olvide de eso, porque es un dato muy importante que te va a generar conversación con este suscriptor, yo pongo ahí que es cocinero. Supongamos que te dice también que vive en Estados Unidos, que es de Colorado. Entonces, para no olvidarte que es de Colorado, lo anotas ahí. Luego también lo que puedes anotar es el estilo musical que le guste, los tipos de videos que le gusta ver, el tipo de contenido que le gusta ver. Entonces, todos esos datos importantes tú lo puedes hacer de esta manera. Lo guardas, entramos aquí en este usuario y como ves es así como quedó. Acá sigue igual su nombre de usuario con el que él se registró en la plataforma, pero
acá arriba sale todos los apuntes que hicimos sobre este suscriptor, ¿sí? También te sale acá arriba, entonces esto te va a facilitar mucho para los futuros mensajes que intercambies con tu suscriptor. Bien, el tercer truco que te quiero enseñar es cómo lograr llegar como un mensaje prioritario a un usuario. Pasa que un usuario está suscrito a varios modelos y generalmente lo que pasa es que el usuario se llena de mensajes masivos de muchísimos modelos a los que está suscrito. Por ejemplo, acá mismo te lo muestro. Actualmente tengo 53 mensajes. Le doy clic y acá, por ejemplo, me sale prioridad. Como mensaje prioritario yo tengo uno solo y este resto de aquí son los mensajes masivos de todas las modelos a quien yo estoy siguiendo, a las que estoy suscrita, ¿sí? Pero ¿cómo lograr que tu mensaje masivo le llegue a tu suscriptor como prioridad? Esto le va a llamar mucho más la atención a tu usuario si tú lo tienes como prioridad en un mensaje. Eso lo logras simplemente agregando al usuario en una lista. Simplemente para agregar a un usuario a una lista, entramos al perfil, entramos en donde tenemos a los... Por ejemplo, este usuario no está en ninguna lista. ¿Cómo lo sé? Porque acá me dice agregar a favoritos y otras listas. Entonces tú le aprietas en la estrella que sale ahí y puedes crear una lista nueva o agregarlas en los que ya tengas. Esa es una manera que cuando tú envíes un mensaje masivo a tu suscriptor que está en esa lista, le llegue el mensaje como prioridad, ¿sí? Esa es una manera de que el usuario, en vez de leer todos los mensajes masivos que se le llegan el día, van a preferir leer el mensaje que le enviaste tú como prioridad para interactuar con tu suscriptor. Bien, el cuarto truco que te quiero enseñar más bien ya es un análisis de las estadísticas, que esto te va a ayudar muchísimo en cómo programar tus contenidos, a qué horario publicar tus contenidos, qué tipo de contenido es lo que más le gusta a tu audiencia. Entonces vamos a analizar un poco estas estadísticas que tú las puedes aplicar según tu resultado en la estadística. Vamos aquí, entramos en el perfil y aquí abajo sale estadísticas. Entramos allí y lo que vamos a hacer es irnos a descripción general. Entramos allí y lo primero que sale aquí abajo son las ganancias. Lo primero que te sale cuando pones todo el tiempo es las ganancias que tienes desde el primer día en que abriste tu cuenta de OnlyFans. Aquí te va sumando, más abajo lo tienes detallado por meses. Si vienes aquí a lo más destacado, vamos a poner todo el tiempo, lo que te muestra es cuál fue la publicación que tuvo más vistas en tu perfil, cuál fue el que tuvo más me gusta y cuál fue el que tuvo más comentarios, ¿sí? Aquí lo ves de una manera general. Si lo quieres ver más en detalle, te vas aquí, compromiso, y aquí publicaciones. Y aquí en la parte derecha te muestra cuál es la publicación que tuvo más visitas en tu perfil. Esta fue mi publicación que tuvo más visitas en todo el tiempo, 1079 vistas. Y esta es un indicador de que este tipo de contenido es lo que más le gusta a mi audiencia. Por lo tanto, mi enfoque va a ser a este tipo de contenido que yo postee aquí, ¿sí? Acá los puedes filtrar por compras, si fue una publicación de venta, por propinas, por puntos de vista, que son las visitas a esa publicación, los gustos, que son los me gusta que recibió tu posteo, y los comentarios que hicieron los usuarios, los suscriptores, por tu posteo, ¿sí? Ahora en mensaje masivo le damos clic allí. Aquí te muestra todos los mensajes masivos que has enviado todo el tiempo, ¿sí? Desde que abriste tu cuenta de OnlyFans. Eso lo puedes filtrar por mes, como gustes. Aquí ve que este mensaje masivo fue enviado a 518 usuarios y lo vieron, entraron en el mensaje para revisar qué dice 56 personas, ¿sí? De 518 suscriptores, solo 56 de esos vieron este mensaje masivo. Entonces, aquí como una referencia principal,
para saber qué tipo de mensaje masivo tu audiencia lee, le gusta, interactúa más, te va a servir de referencia esto que está en visto. Voy a buscar aquí cuál fue el mensaje masivo que más vistas tuvo. El mensaje masivo que envié y que tuvo más vistas fue de 132 vistas y es referente a un servicio que es de videollamada que yo ofrezco a mis usuarios. Entonces eso me da la pauta que mi audiencia quiere ver más mensajes masivos de servicios, entonces eso me sirve para que yo me enfoque más en ese tipo de mensaje masivo. Cuentos se refiere a historias, así como las historias de Instagram. Aquí también se puede publicar historias y aquí a la derecha te sale cuál fue la historia que tuvo más espectadores. Y esto te hace también referencia a qué tipo de contenido la gente mira en las historias, ¿sí? Ya sea fotos o videos. Las estadísticas es muy importante que las analices para que tú tengas definido qué le gusta a tu audiencia y enfocarte solamente en eso. Para eso es que te sirve este truco de analizar todas tus estadísticas. Si vemos aquí donde dice alcanzar, sería el alcance que tuvo tu perfil, ¿sí? Tu página de OnlyFans. Acá vemos que mi perfil tuvo un total de 12.470 personas que ingresaron a mi perfil para ver mi contenido. Huéspedes se refiere a las personas que entraron de modo incógnito. En Google Chrome creo que se puede habilitar la opción de entrar como incógnito y navegar como incógnito en donde sea. Y usuarios son los que tienen una cuenta registrada en la plataforma. Si vemos más abajo, las estadísticas visitas total del perfil, 12.470 personas ingresaron a mirar mi perfil y la duración que se quedan esas personas es aproximadamente de casi 3 minutos que la gente se queda ahí mirando mi contenido. Aquí abajo te sale principales países. Esto es algo muy importante que tienes que mirar porque esto te indica de qué país ven más tu perfil. El primer país que me sale aquí es Estados Unidos. 5.980 personas de Estados Unidos han visto mi perfil. Por lo tanto, eso me da la pauta de que mi público prioritario para publicar tiene que estar enfocado en el público de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, todas mis publicaciones tienen que estar en inglés. También tienes que tener en cuenta la diferencia horaria de tu país en relación a Estados Unidos. Por ejemplo, en mi país, con la mayoría de los estados de Estados Unidos son 3 horas de diferencia horaria. Por lo tanto, yo suelo programar mis mensajes masivos más o menos entre 9 y 10 de la noche y allá son recién las 6 o 7 de la tarde, que es el horario que yo considero que pueden ver mis publicaciones y mis mensajes. El segundo país es Paraguay. Esto es muy simpático porque yo tengo bloqueado a este país, Paraguay, porque es el país donde yo estoy. Pero de igual manera, como podemos ver, encuentran las mañas para de igual manera con algún VPN entrar y ver mi perfil. Eso te da la pauta de que por más que bloquees tu país o bloquees otros países, muchas veces los suscriptores se valen de ciertas mañas para de igual manera ver tu contenido. Bloquear países no te da 100% de garantía que esos países no van a entrar a ver tu contenido. Entonces, para que tengas en cuenta. El tercer país es Reino Unido. En relación con Reino Unido, en mi país hay 5 horas de diferencia, entonces también eso tienes que tener en cuenta para enviar tus mensajes masivos, hacer tu publicación, interactuar con tus suscriptores. Y de acuerdo a estos datos es cómo te organizas tú, también teniendo en cuenta tu propio tiempo, tu disponibilidad de tiempo para organizarte en crear tu contenido y promocionar tu perfil de OnlyFans, ¿sí? El siguiente, aquí arriba vamos, es el último, aficionados, que serían los fans, ¿sí? Los suscriptores.
Y aquí a la derecha te sale un resumen. Este sería el total de suscriptores que he tenido desde que aperturé mi página. Como mi página es gratis, estos suscriptores se suscriben solamente por 30 días y luego cuando termina el tiempo de suscripción, algunos lo renuevan, otros no lo renuevan, pero la cantidad actual que tú tienes siempre te va a mostrar aquí arriba de tu perfil. También te sale quién es tu suscriptor estrella. Aquí en la traducción se pone como ventilador, pero en realidad es fan, suscriptor o fanático, como lo quieras llamar. Te sale el nombre del suscriptor estrella, quien más ha consumido tu contenido. ¿Quieres saber el valor que un usuario o un suscriptor ha aportado a tu perfil? Aquí en mayores fanáticos le das clic y aquí te sale un ranking de suscriptores y el monto total que han invertido en tu perfil, ¿sí? Esto te puede servir también para premiar de alguna manera a tu suscriptor que está ya fidelizado contigo. También lo puedes incentivar con algún regalo digital para que también se sienta siempre fidelizado contigo. Y esos son algunos trucos que yo quería compartir contigo. Si te gustó este video y encontraste útil esta información, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para más consejos sobre OnlyFans y otras plataformas de contenido. Comparte este video con alguien que pudiera necesitar de esta información, porque son cosas que nadie lo muestra así abiertamente. Estas son cosas que yo he aprendido sola, tocando, mirando, curioseando y que lo quiero compartir contigo, ¿sí? Entonces espero que te haya gustado, suscríbete, dale like, deja algún comentario y nos encontramos en el próximo video.